Bienvenidos a Terra Incógnita. Bienvenidos una semana más a ¿qué? A Terra Incógnita, efectivamente, Incógnita. hombre. Sí. Vuestro programa de misterios y enigmas favorito, que como sabéis hacemos desde Radio Despí, efectivamente, Daniel. ¿Qué nos traes? ¿Qué nos traes? Pues os traigo un tema de aquellos un poco en una línea un poco twin piqueros. ¿Twin piqueros? Sí. El twin picking. El twin picking, exacto. Un tema relacionado pues con una localización un tanto peculiar, ¿no? Esos lugares, ¿no?, en los que convive perfectamente esa situación de frontera entre lo que es la civilización y la naturaleza virgen, por decirlo de alguna manera. Algo que afortunadamente todavía ocurre en países tan extensos como por ejemplo en Estados Unidos, ¿no?, en los que hay grandes parques naturales todavía pues prácticamente perfectamente conservados, ¿no? Donde todo el mundo sabe que se esconde el Bigfoot. Por ejemplo, ¿no? Claro. Sí. El Bigfoot siempre va allí donde no está la gente, ¿no? Pero vamos a hablar hoy del Bigfoot. No. Vamos a hablar de una zona conocida como el Triángulo de Bennington. Yo te iba a preguntar si en un principio íbamos a hablar del Triángulo de las Bermudas. No. Por esa zona así especial y tal, pero vamos a acabar fíjate, hablando de un triángulo también. Que en el Triángulo de las Bermudas, ¿qué cosas ocurren, no? Principalmente. Desapariciones. ¿Desapariciones de qué? Pues de barcos, de aviones, y de veces, personas, de sus tripulantes. Exacto. Claro. Pues en este caso vamos a hablar de desapariciones de personas. En concreto vamos a hablar de 5 desapariciones. Muchos diréis, hombre, tampoco son para tanto, ¿no? 5 desapariciones, pero son 5 casos dentro de una casuística, de una estadística de entre más o menos unos 30 o 40 de los cuales se tiene constancia que hubiera, ¿no?, de casos de desapariciones. Pero como digo, son 5 de los que os voy a hablar hoy, que son los que son verdaderamente extraños, verdaderamente forteanos. Y por no entretenerme más un poco en esta introducción, os comento que sobre todo lo máximo que sobre todo la mayoría de datos que uno puede encontrar, ¿no?, sobre esta zona del Triángulo de Bennington, hay que agradecérselos, o como diría aquel, ajadecérselos. ¿Cómo? Como diría aquel, ajadecérselos a una persona conocida y que se llama básicamente Joseph A. Citrow, también conocido, y esto me gusta mucho, como el Bard of the Bizarre. Tremendo, ¿eh? Sí. Que traducido sería el trovador de lo bizarro, por decirlo así. o el bardo de lo bizarro, ¿no? Que viene a ser lo mismo, también. Sí, efectivamente. Pero yo la duda que tengo, Daniel, tanto Bennington y Bennington, ¿dónde está Bennington? Aunque me lo puedo imaginar. En la India sé que no. Bueno, podría ser también. Pues pero estamos hablando en de Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra. Está en Nueva Inglaterra, exacto. Y bueno, Bennington. Bueno, que perdona, para quien no sepa de qué se trata Nueva Inglaterra, ¿de qué país estamos hablando? Estamos hablando de Estados Unidos, en la zona de la costa noreste de los Estados Unidos de América. Triángulo de Bennington, en cuyo centro, en cuyo interior de estos 3 vértices, se encuentra una zona actualmente conocida como Green Mountain, que es un parque natural muy interesante, también por otra parte, muy bonito, considerablemente extenso, si tenemos en cuenta un poco la mentalidad europea. Claro que seguro que para todos aquellos que sois de América, pues seguramente no os parezca demasiado grande. Actualmente a esta zona, como digo, se la conoce como Green Mountain, pero con anterioridad se la conocía como Glastonbury Mountain. Glastonbury es esa abadía mítica también de la leyenda artúrica. Exactamente, y demás, en Inglaterra. Exacto, le añade un poquito ya, prefigura un poco el misterio que va a ir ocurriendo en esta zona geográfica, ¿no? Que se va a aparecer ahí la Dama del Lago. Pues no sabría yo decirte, ¿eh? Pero lo que sí que ocurre es que pues Citrow, este autor, estaba bastante interesado, por ejemplo, en el folclore de los algonquinos, que es una tribu autóctona. Exacto, sí. Y bueno, gente que lleva habitando allí desde hace miles de años, causantes de la extinción de la megafauna. Bueno, contribuyentes. Sí, ¿por qué no? Luego también llegaron los otros con los bisontes y tal, y a pegar tiritos. Y entonces este autor se dio cuenta
de que en la tradición de estos pueblos, toda la zona de lo que hoy en día es Green Mountain era una zona que convenía evitar. Era una zona habitada pues por esos seres naturales, naturales en el sentido de elementales, un poco de la naturaleza, esos espíritus que no siempre veían con buenos ojos la invasión de su territorio por parte de la actividad humana. Y por lo tanto era, como digo, un territorio que convenía dejarlo tranquilo. Son muchas las historias que hay pues por parte de los algonquinos de encuentros extraños con supuestas deidades o criaturas sobrehumanas, o por ejemplo de luces populares. El fenómeno de las luces populares no es algo... Es universal. Mucha gente quiere pensar que es puramente una cosa europea y demás. No. Es algo universalmente extendido, ¿no? Pero, si te parece, vamos a ir en concreto con lo que sería la médula de este caso que quiero comentaros hoy. Porque, como digo, el lugar puede tener su misterio, sí, pero si se ha hecho famoso es por una oleada de desapariciones que hubo desde el año 45 al 50. 5 años. Daros cuenta... Del siglo pasado. Sí. 5 años, 5 desapariciones. Una desaparición por año, prácticamente. Algunas coincidían incluso en el mismo día. Eso es casi serial killer. Luego lo comentamos, si te parece, porque fue una de las cosas que se plantearon desde un inicio, ¿no? La primera desaparición, tenemos que irnos a noviembre del año 45, cuando una persona experimentada en el medio, un viejo cazador de 74 años, que se llamaba Midi Rivers. ¿Cómo? Midi. Sí, seguramente era un diminutivo. Pues estaba cazando con otros 4 compañeros en la zona de la montaña cerca de Glastonbury Mountain, ¿no? Que es esta zona en concreto de lo que hoy es Green Mountain, este parque natural. Pues bueno, resulta que cuando estaban, digamos, de regreso de esa expedición, pues estaban de camino en lo que es la Long Trail Road, que está cerca de la ruta 9, pues simplemente delante de ellos Midi Rivers se adelantó unos cuantos metros y literalmente delante de ellos fueron testigos, se esfumó. Del vanishing. Un vanishing auténtico. Claro. Portal. La situación, claro, cuando os pasa eso, pues es que no sé, uno tiende a pensar, estoy alucinando, ¿qué ha ocurrido? Intentas buscar a la persona, a ver si es que, o igual ha sido una imaginación y te ha parecido que se ha esfumado, cuando en realidad es que había una grieta en el suelo, algo, y ha caído. Pero es que no hubo el más mínimo gesto como de pérdida de equilibrio ni nada, simplemente la persona se esfumó. Portal. Exacto, intentaron buscarlo. Algunos dicen que, por ejemplo, igual la zona, porque cuando comentaban que dónde había desaparecido, dicen que desapareció justo al lado de donde había pues un río pasando por aquel lugar. Pensaron pues que igual se inclinó, ¿no? Y que cayó y pero se llevó la corriente. Hubiera gritado. Exacto, hubiera gritado, claro. Se hubiera oído un poco el chapoteo del agua, ¿no? Pero no, es que literalmente vieron cómo se aproximaba, ¿no? Hacia el río, y tal como lo estaban viendo, inmediatamente lo dejaron de ver. Nunca se encontró el cuerpo de esta persona y, en fin, sigue un misterio todavía de hoy totalmente irresuelto, el caso de Midi Rivers. Pero no sería el único, porque justo un año después ocurriría la segunda desaparición, que es una también de las más sonadas, que es la de Paula Weldon, que en este caso era una chica joven que le gustaba el excursionismo y, bueno, estaba en Bennington College y también desapareció sin dejar rastro. ¿Pero a la vista de testigos? No exactamente. Esta vez no fue ante la mirada atónita de los demás, pero era muy difícil de explicar esta desaparición. ¿Por qué? Por ejemplo, esto ocurrió, ya digo, justo un año después, en 1946, en concreto en diciembre, con un mes de diferencia, ¿no? De ese año casi matemático. Pues bueno, salió de su lugar de trabajo, porque era una trabajadora, hacía también un trabajo en el Bennington College, más allá de lo que era el tema de los estudios, y bueno, terminó, digamos, su turno, decidió que, bueno,
pues iba a descansar porque estaba bastante cansada de esa semana de trabajo, y dejó claro a su compañera de dormitorio que se le había ocurrido que tenía muchas ganas de irse a Glastonbury Mountain de excursión. Hacer un paseo. Un día una de ruta esos. por allí. Un día de esos. Bueno, justo el fin de semana que comenzaba, Vale. ¿no? Y bueno, nadie le dio la mayor importancia a esa, digamos, obsesión momentánea, hasta que luego pasó, pues, lo que ya imagináis que tenía que pasar, ¿no? Y era su desaparición. Pero fue algo como un poco repentino, ¿no? El caso es que, bueno, la idea es que iba a ir con un grupo de personas también relacionadas, pues, con el Bennington College, pero al final nadie se apuntó. Y ella, pues, pensó que no era tan mala idea irse sola, sin nadie más, a, pues, hacer una excursión por la montaña. Hay que decir que cuando hablamos de este tipo de excursiones, normalmente cualquier excursión de un mínimo de dificultad técnica requiere una preparación. Sí, ya no hablo de la preparación. Se requiere que vaya un grupo de personas, o como mínimo que vayan 2 personas, porque uno pues siempre puede caer, tener una torcedura, lo que sea. Es desaconsejable, ¿no? A veces puede ser muy bonito, muy espectacular, ¿no? La experiencia, pero no es lo más aconsejable, ¿no? Y sobre todo si no eres una persona muy experimentada. Pero a veces ni siquiera el ser muy experimentado te salva de una desgracia, que quizá si tuvieras a alguien más, pues te podrían sacar de ese apuro. Pero al final decide irse sola y, bueno, se dedica a hacer una ruta que es de las más famosas que hay allí, que es el Long Trail. Si lo buscáis en internet hay un montón de letreros y demás. Es un sendero bastante famoso. El camino largo. Exacto. Y que realiza el ascenso, ¿no? a Glastonbury Mountain. Y bueno, empezó alrededor de las 4 de la tarde. Una hora también que dices un poco precipitada, ¿no? Uno no hace excursiones, empieza excursiones a las 4 de la tarde. ¿Cuánto duraría la excursión? Estaríamos hablando de horas. No es, como digo, no es lo más aconsejable. Porque ¿no? estamos hablando de diciembre del año 1946. 4 de la tarde. A esa latitud del mundo Sí. suele anochecer sobre las 5. Sí. Pues en fin, el caso es que Paula Weldon, hay testigos que la vieron aquel día a esa hora en el camino. Por ejemplo, otros senderistas que aquel día, ¿no? También estaban haciendo o la ruta, supongamos en su vertiente nocturna, o los que ya venían de retorno, de bajada. Pues uno de ellos, por ejemplo, el que se la encontró era Ernest Whitman, que le preguntó, pues una pregunta técnica, ¿no? De si el sendero era muy largo o no, porque suponemos que este señor, pues viendo también que igual se le había hecho un poco tarde, pues le dijo a la chica, quiso saber si ella sabía cuál era la duración, pues para saber si no le convenía igual más echar marcha atrás, ¿no? También fue visto por otra pareja ya de excursionistas experimentados, y que estaba como aproximadamente pues unos 120 metros por delante de ellos. Y esta pareja lo que afirma es que vieron a Paula Weldon tomar un pequeño senderito que se desviaba un poco del sendero principal, que hacía como un poquito de subida, ¿no? Seguramente, pues, o porque había visto alguna localización interesante para algunas vistas o lo que sea, o había visto algo que le llamara la atención, o simplemente por hacer un poco de atajo. Porque hay veces que este tipo de senderos funcionan bastante bien como atajos. Son estos típicos que cuando el camino va haciendo como una curva, bordeando la montaña. Exacto, pues ataja, ¿no? Un punto con el otro. Pues bien, el caso es que se dieron cuenta de que en el momento en que ellos rodearon esa curva, Portal. por la cual ella, digamos, había atajado, Estoy viendo el portal. ella ya no estaba. Portal. Y estamos hablando de que esos 100 metros podían haberlos tardado en caminar esta pareja. ¿Cuánto? ¿Un minuto? En un minuto una persona se esfuma. Les llamó la atención y siguieron caminando. Pero como veían que no la encontraban de ninguna manera, y cuando, por ejemplo, el camino hacía una perfecta línea recta, pues se temieron lo peor. Y quizá había pasado algo. entendemos que a la visión de esta pareja no habían árboles, no habían formaciones rocosas que pudieran tapar el real recorrido de esta chica. No, sí que había. Es una zona boscosa.
lo que ocurre es que todo apunta una de dos. O a que o se desvanece, ¿de acuerdo? En plena línea recta, o ha desaparecido atajando por el bosque. Esta pareja no volvió a saber nada de ella en esas horas que seguían. Y como digo, ya estaba anocheciendo. Y las alarmas saltan cuando Paula Weldon pues no vuelve a casa. Llega la noche, llega la mañana siguiente, no se presenta a clase y claro, es declarada como persona desaparecida. En fin, las autoridades lanzan una operación de búsqueda. Operación de búsqueda, efectivamente, con una recompensa de $5.000. $5.000 del año, pues, 1946. Una recompensa ya no solo por encontrarla, no, una recompensa por información de qué podría haber ocurrido con ella, si sabía algo la gente, ¿no? Incluso el FBI hizo tareas de soporte en esta investigación, pero jamás se encontraron con ni un solo rastro de Paula Weldon. Esto es muy Mulder y Scully, ¿eh? Cuando digo ningún rastro, ninguno. Ni rastro físico, ni información de nadie más. O sea, esta pareja fue la última que la pudo ver. Pero una cosa sí que es interesante apuntar en este caso, en relación un poco con la obsesión que comentaba su compañera de habitación, de esta idea repentina, ¿no? De querer irse por la tarde, después de las clases, después del trabajo, a hacer esta excursión, era el hecho de que decidió emprender este camino sin preparación a nivel técnico, a nivel de ropa. Los testigos que afirmaban haberla visto dicen que iba pues no idealmente equipada, iba con ropa demasiado ligera para las temperaturas y las condiciones meteorológicas que se esperaba que fuera a hacer esa tarde. De hecho se esperaba una tormenta de nieve importante. Fíjate tú. Sí. Con lo cual, pues a ver, resultaba una situación cuanto menos misteriosa, ¿no? Esa especie de urgencia por ir hacia allí. Una urgencia, por cierto, común en los casos de desaparición de los más extraños que ha habido, por ejemplo, en Montserrat, ¿no? Gente... La llamada. Que de repente, exacto, siente esa llamada, esa ocurrencia absurda en contra de todo sentido de prudencia de ir hacia un lugar. Saltamos a otro caso, porque esto ocurriría apenas 16 días después, el 28 de octubre de 1950. Un caso que ya veréis es, yo creo que de los más extraños de estos que estamos comentando. En este caso la desaparecida es Frida Langer, de 53 años, que había decidido pues irse de picnic, de excursión, de acampada, con su primo Herbert Eisner y otro grupo también de amigos, pues cerca de la zona de la reserva de Somerset, también, que está por la zona de allí de Green Mountain. Y la idea era pues hacer un poco de camping por allí y pues dar un paseo. Y de hiking. Hacer senderismo, exacto. Pues resulta que durante un momento del paseo, Frida se resbala y se cae en un arroyuelo. Un arroyuelo que está pues nada, apenas 1 metro debajo del camino, a uno de los laterales, ¿no? Pero un río que no tiene mucha potencia como para dejarte arrastrar. Por eso digo, un arroyo de nada, es poca cosa, ¿no? Entonces rápidamente sus compañeros le preguntan que si está bien, si se ha hecho daño. Ella les responde totalmente tranquila que no ha sido nada, que simplemente se ha resbalado, pero que se ha quedado empapada de agua y que si no les importa, vuelve ella un momento al campamento, que suponemos que pues no estaba a mucha distancia, porque acabarían de comenzar. ¿Por qué digo esto? Porque ella les comenta que va a cambiarse de ropa, va a ponerse ropa seca y que enseguida les alcanza. Pues ya os podéis imaginar. Frida no vuelve, pasan los minutos, pasan las horas y no hay el más mínimo rastro de Frida Langer. En una situación, además, poco dada para la desaparición aquello fortuita, ¿no? Para que ocurra una desgracia en forma de accidente o algo. Es decir, están en una zona perfectamente urbanizada, no es la palabra, ¿no? Pero quiero decir, una zona perfectamente domesticada. Están al lado de una zona de acampada, es un terreno pues más o menos llano y frecuentado por gente. Claro, y además estaban en principio al lado, ¿no? Bastante cerca. Pues nadie
tiene la más mínima noticia de ella. Se organiza pues una búsqueda, al principio con la gente de otros clientes también de allí, de la zona de acampada, porque cuando ya hace más de una hora que no tienen rastro de ella, pues improvisan, ¿no? Una especie de búsqueda en aquel momento, ¿no? O sea, hasta el momento, la hipótesis más factible, dadas las condiciones del entorno, porque, recordemos, no se encuentra el cuerpo, y entendemos que tenemos que descartar también la hipótesis de que la persona se larga y desaparece. No, que alguien la haya secuestrado. Exacto, es una de las cosas que se piensan, ¿no? Y, por ejemplo, en algunos de los otros casos que hemos comentado, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que al final, pues evidentemente esta noticia lleva a las autoridades, que lanzan, pues durante las 2 siguientes semanas, nada más y nada menos que 5 búsquedas de un tamaño considerable, porque se usan pues perros, rastreadores, se usan evidentemente efectivos de la policía. Como si no tuvieran ya bastante con la búsqueda de Paula Weldon. Pues se hacen también búsquedas con helicóptero, pero parece que no hay manera de encontrarla. Hombre, pero la policía tendría que estar extrañada, ¿eh? 2 casos en menos de un mes, sí. de 2 personas, casos de alta extrañeza, casos de personas que desaparecen, que se volatilizan, que no dejan rastro. Bueno, insisto, lo más lógico sería pensar en algún secuestrador. Y recordamos que es una zona donde un año atrás también desapareció otra persona, 3. O sea que es algo habitual. ¿Serial killers? Pues Alejandro, quién sabe, porque justo pues el año siguiente, el 12 de mayo de 1951, en un lugar que es un claro, digamos, en esa zona boscosa, muy cerca de la zona donde estaban, en la reserva de Somerset, en una zona perfectamente descubierta, en un prado, sin árboles que tapen a la visión, perfectamente visible a todo el mundo que pase por allí, se encuentran el cuerpo ya en avanzado estado de descomposición de Frida Langer. Vaya. Justamente allí. No presentaba heridas de ningún tipo, pero precisamente por el estado de descomposición del cuerpo... Hombre, había pasado un año y 4 meses, casi. Claro, no supieron los forenses determinar la causa de la muerte. Pero lo que era evidente es que no presentaba ningún tipo de contusión, por ejemplo. De corte, por ejemplo, en los huesos. Fractura. Nada que hiciera pensar en un ataque por parte de otra persona. O de un animal. Exacto. Y además que apareciera, ¿no? en ese lugar, ¿no? Parece como si el cuerpo hubiera sido de alguna manera colocado allí, ¿no? Con posterioridad, digamos, del fallecimiento de esta persona. O Portal. Claro. Pero el caso es que este ha sido un caso que es un poco una excepción, ¿eh? Porque es el único de los casos de estas 5 desapariciones que estamos comentando, el único en el que aparece un cuerpo. Es decir, en los otros 2 que aún quedan, ni rastro. Nunca se volvió a encontrar rastro de nadie. Esto es digno de uno de esos programas del Discovery Channel. Y vamos ahora, si te parece, con otro caso que yo creo que va a ser de aquellos dignos, ¿no? De aparecer en un capítulo de aquellos de Expediente X, porque yo creo que es el más extraño de todos, sin lugar a dudas, porque aquí sí que es imposible cualquier tipo de explicación. Estamos hablando de un caso que ocurre pues en el año 49, el 1 de diciembre, en el cual un veterano de guerra que respondía al nombre de James Tedford estaba de camino de un viaje que había hecho a Vermont para visitar pues a unos familiares, y estaba pues en el interior de un autobús, el cual compartía con otros 14 pasajeros. Tedford se subió en el autobús en la estación de St. Albans, pero nunca llegaría a su destino. ¿Y cómo fue que sucedió esto? Pues mientras este señor entraba en el autobús, dejaba todas sus pertenencias, tomaba asiento, se relajaba, dispuesto a prepararse a su trayecto de vuelta a casa, en mitad
de ese trayecto, sin posibilidad ninguna, ante la visión de todo el mundo. Del resto de pasajeros. Esa persona, sí, de todo el mundo, de ese mundo formado por 14 pasajeros, ese microcosmos, una persona que estaba ahí ya no estaba. El autobús no había parado en ningún momento, no había ninguna ventana rota, no había no se había lanzado por la puerta. Hombre, yo espero que existiese una lista con los 14 pasajeros que aquel día cogieron aquel autobús, porque está claro que una de ellas portaba el arma del Portal. Y le hizo un teleport, ¿no? Por ejemplo. Un autoport. En el último programa hablábamos del autopost, pues aquí del autoport. Hay gente que tiene esa capacidad. ¿Hacia dónde se teleportan? No lo sabemos. Pero ya digo, o sea, en mitad del trayecto, ese autobús no hizo ni una sola parada. Y además, pues los otros pasajeros dicen que este señor estaba, pues, durmiendo tranquilamente. Estaba durmiendo tranquilamente y de repente ya no está. ¿Qué quieres que te diga? Es que se queda uno aquello que es que intenta imaginarlo, pero intenta es que comprenderlo. una cosa, porque yo te tengo que preguntar por detalles. Sí. ¿Cuándo se dieron cuenta por primera vez que uno ya no estaba? En ese trayecto, lógicamente, pues suponemos que habría personas que hasta que no llegan al destino no se paran a pensar que sobra un equipaje, ¿no? Malamen. Claro. Como decimos aquí, malamen. Es decir, mal. Entendemos que en ningún momento nadie había hablado con esa persona. Entendemos también que no había nadie sentado en el asiento de al lado del veterano de guerra. Exacto. Es decir, que nadie se percató, me estás diciendo, Daniel, es decir, hasta la llegada del autobús a su destino. No te lo que puedo faltaba decir a él. Ciencia cierta porque no cuento con los, digamos, fragmentos textuales de las declaraciones de estas personas. Pero tendría que ser así, Daniel. Pero lo cierto... Porque lo contrario, es decir, que alguien realmente viera que una persona se desvanece, este caso no hubiera trascendido de la manera que ha trascendido. Ver, es que, hubiera sido mucho más bizarro. Por ejemplo, depende que entendamos aquí por se desvanece. Es decir, ¿vio a alguien de estos 14 pasajeros mirando fijamente a esta persona que tal como la estaba mirando fijamente ante sus ojos desaparecía? No. Pero lo que sí que ocurrió es que había personas, no todos, lógicamente estamos hablando de los que estaban sentados detrás de él, vieron como que en el momento del trayecto, delante de ellos, en los asientos de más adelante, había una persona que estaba durmiendo y pues suponemos que minutos después, cuando les da por volver a mirar en esa dirección, recordemos, el autobús está en marcha, ahí ya no hay nadie. No hay nadie. Como digo, para mí es el caso más sorprendente de todos, ¿no? Porque es que no hay manera de... No hay manera de escape. No. Hay 13 personas más, 14, contando al conductor que seguramente iría mirando cada 2x3 por el retrovisor. Por el retrovisor, no, por el cristal interior hacia atrás. Y ninguno de ellos se percató de que a esta persona le pasara algo o simplemente se desvaneciera. Pero lo mismo que había entrado en el autocar, en el autobús, dejó de estarlo. Pero como siempre, amigos y amigas, en estos casos, ¿no? Estos casos tan misteriosos que tanto gustan, siempre hay su ración de cal y su ración de arena. ¿Por qué lo digo? Porque en este caso, precisamente el más misterioso de todos, hay ciertas contradicciones en las historias, en las versiones que se dan, ¿no? De lo sucedido. Hay una versión que es en la que yo me he mantenido, que explicaría que el caso fuera realmente misterioso, que es la de que el autobús fuera de trayecto único, es decir, sin paradas intermedias, con lo cual evidentemente es imposible que la persona desaparezca. Como tú has mencionado. Exacto. Pero hay otra versión contradictoria, también publicada en otros periódicos, en otros sitios web, en la cual algunos pasajeros afirman que esta persona fue vista por última vez, antes de desaparecer,
en la penúltima parada antes de finalizar el trayecto. Es claro, decir, uno se para a pensar y dice, bueno, si hay una penúltima parada, esto quiere decir que ha habido otras más, lo cual ya convertiría la desaparición en un hecho ya no tan misterioso. Es verdad que forteano en el sentido de por qué una persona deja todas sus pertenencias, ¿no? Y simplemente camina y desaparece. Por eso digo que yo creo que aquí tiene que haber algún error de edición en alguna de las veces que se ha publicado este caso, esta noticia, porque contradice totalmente la versión principal de la historia, que es la de que esa persona no podía en ningún momento bajar del vehículo porque el vehículo no hizo paradas, ¿no? Pero eso no quita que realmente una persona haya desaparecido. Exacto. ¿O me estás diciendo que en realidad hay que dudar de todo el caso? No, la persona desapareció y no se ha vuelto a saber nada más de esta persona. Y si te parece, como había comentado al principio, pues ha habido, ¿no? Ha habido otras desapariciones también, de entre esas 30, 40 más o menos que se tiene constancia de desapariciones en esta zona. Pero solo nos hemos querido centrar en estas 5, digamos, más misteriosas, ¿no? Porque las otras pueden deberse, pues, en fin, puede haber habido asesinatos, puede haber habido pues accidentes trágicos y demás, o simplemente gente que, bueno, decide fugarse y no se la vuelve a ver nunca más, ¿no? Pero para terminar me gustaría hacerlo con otro de estos 5 casos, que es uno que ocurrió en octubre de 1950, en el cual pues un niño de 8 años desapareció. Un niño que respondía al nombre de Paul Jepson, que estaba pues tranquilamente jugando. Pues bien, había un momento, ¿no? Esto me está recordando aquel famoso caso de Oliver Lang, si no recuerdo mal, del niño que desaparece, que sale de su casa a buscar agua en el pozo que tenía enfrente, dentro de su propiedad, y ya está. Y no estaba en el pozo, ni estaba en ningún otro sitio. En ningún lado, ¿no? Pero aunque el caso de Oliver Lang, ahora no recuerdo si era exactamente ese, pero creo que hubo cierta polémica porque con el tiempo se acabó viendo claro. Que no había evidencias de que realmente hubiera existido. Exacto. Bueno, el caso de Oliver Lang, si es que realmente es este al que me estoy refiriendo, yo creo que sí. Consistía en que los padres de repente escuchan, se me llevan, se me están llevando, salen, no pasan ni 5 segundos y ni rastro del niño. Exacto. Aquí habría que ver si es propiamente el caso el que no existe, Oliver Lang y compañía, o es ese añadido, quizá, ¿no? De esa faceta así más un poco tétrica del niño diciendo se me llevan, ¿no? Y cada vez la voz sonaba más lejana, pero no en la distancia horizontal, sino en la distancia vertical. Pero en este caso que comento de Paul Jepson, no fue así. No fue así. Lo que ocurrió es que la madre, cuando pues en un determinado momento pues de lo que tenía que ser las tareas de la granja de aquel día, pues iba a alimentar a los cerdos y dejó pues al pequeño Paul jugando en la granja. Lo dejó allí tranquilamente, como solía hacer pues a diario, ¿no? Pues bien, el niño no le pareció a la madre que estuviera agitado, ni especialmente nervioso ese día, ni especialmente activo. Simplemente estaba jugando pues tranquilamente con sus juguetes, tranquilo, sin moverse demasiado de sitio y demás. Y bueno, pues cuando la mujer, suponemos que vuelve 10 minutos después o quizá menos, se da cuenta de que el pequeño Paul no estaba en ninguna parte. Pensó, pues evidentemente, suponemos sin signos de demasiada alarma, pues que el niño habría estado jugando allí y habría ido a buscar algún otro juguete o había visto algo que le parecía interesante, algún estímulo, y estaba pues por los alrededores, ¿no? A escasos metros. Pero se dedica esta pobre madre a recorrer toda la finca, rincón por rincón, y se da cuenta de que no hay rastro. No hay rastro de Paul. Cuando las autoridades al día siguiente se ponen a buscar, al día siguiente o a las 48 horas, ahora no recuerdo exactamente cuál era el protocolo. A lo mejor en las siguientes horas, ni 24 pasaron. Sí, lo que ocurre es que seguramente con el caso de menores de edad el protocolo sea de una actuación mucho más rápida, pero creo que en adultos no sé si tienen que pasar 24 o 48 horas. Para que se considere la persona como desaparecida. Exacto, ¿no? Pero sí, como tú dices, ¿no? Si era un niño pequeño, evidentemente, pues seguramente todo fue mucho más rápido, ¿no?
intentaron rastrearlo y bueno, la información que sí que dio la madre era pues de la ropa que llevaba el chico, ¿no? Que dijo que en aquel momento, en el momento de la desaparición, llevaba pues una chaqueta de un rojo muy, muy visible, muy chillón, para así podía servir de pista pues a alguna gente de los alrededores de la zona. Y bueno, pues en la búsqueda esta, como suele ocurrir, se utilizaron también perros para seguir el rastro de esta persona, además de la ayuda pues de cientos de voluntarios que se esparcieron por todos los alrededores de la finca para hacer pues las labores de búsqueda y de detección, pero nadie consiguió encontrar el más mínimo rastro, el más mínimo indicio. Y los sabuesos que estaban allí pues siguiendo el rastro del pequeño Paul consiguieron seguirlo hasta un pequeño camino que salía hacia una carretera que pasa por allí. Y claro, el camino terminaba en la carretera. Y en la carretera los perros ya se sentían perdidos. No podían continuar más allá de la carretera donde continuaba el camino. Exacto. O donde continuaba el terreno. Exacto, lo cual da que pensar... Vehículo. Exacto, como si un vehículo hubiera captado a... Pero vehículo de 4 ruedas. No se trata Hombre, de un ovni, me refiero. Efectivamente, sí, ahora me has dejado un poco desconcertado, no Ya sabía lo he por dónde visto. ibas. Sí, pero claro, es que todo apunta a eso, ¿no? No, pero lo más extraño es que cómo es que ese chaval de repente se decidió aleja. a andar tantos metros, quizás kilómetros de su casa hasta dirigirse a la carretera. Kilómetros no, pero estamos hablando de un ratito caminando. La llamada. Se desvió de los terrenos de su casa mientras estaba jugando, se dirigió, según se pudo saber por los perros, siguiendo un pequeño sendero en medio de la naturaleza que acababa en la carretera. Y en la carretera se pierde el rastro. Es decir, no continúa al otro lado de la carretera, no la cruza. Es como si claramente, es lo que da que pensar, alguien se llevara a ese niño. O se hubiera convertido en asfalto. Sí, claro. Pero nunca se volvió a saber nada de este pobre chico, del pequeño Paul. Su madre tuvo que morir con la tristeza de no saber jamás, no haber vuelto a saber jamás qué pudo ocurrir con su hijo. Y si alguien lo raptó, quién fue y qué fue de él. Pero para relacionarlo también un poco con los casos anteriores, convendría sacar a la luz un poco una información que un poco después de esta misteriosa desaparición el padre de este chico dio a conocer, ¿no? Y era que el niño en los últimos días tenía una extraña obsesión, una extraña insistencia, como necesidad de ir hacia las montañas que había alrededor de la finca. Esas montañas que son precisamente las de Green Mountain, las de Glastonbury Mountain, ¿no? Como si algo le obsesionara a ese chico, sí, con 8 añitos, que de repente, en lugar de tener interés pues por estar ahí tranquilamente jugando, tenía esa necesidad de papá, mamá... la dama del lago que me llama. La dama del lago. Pues no sé, la dama del lago o la dama o el señor de las chucherías. Del Ford. Del Ford. Del Ford. Hombre, dentro de la hipótesis del serial killer, del asesino en serie, normalmente busca perfiles concretos de personas. Exacto. Y aquí estamos viendo que las desapariciones corresponden a perfiles muy diferentes: niños, mujeres, hombres, chicas, chicos. Sí, la única relación que se puede establecer entre estos casos es que ocurren cada uno de ellos, más o menos, con un año de diferencia. Pero nada más, es lo que tú dices, no se cumplen perfiles, solo se encuentra el cuerpo de una persona, y ni siquiera en el caso del cuerpo de esa persona que se encuentra, de Frida Langer, no hay rastros de violencia en el cuerpo. Entonces, claro, ¿qué es lo extraño que hace que esas personas se extravíen de alguna manera y no vuelvan a aparecer? Cabe suponer quizá que aunque solo se encontrase el cuerpo de Frida Langer,
los otros quizá también hayan muerto, pues muy seguramente, ¿no? Pero ¿por qué no se han encontrado nunca, no? Ni siquiera fortuitamente. Sabemos de animales, ¿no? Que carroñeros, pues que luego mueven los huesos, ¿no? Y los entierran. Bueno, mueven los huesos, pero no el esqueleto entero, como era el caso. Es decir, separan las diferentes partes del cuerpo. Exacto, sí, sí. Pero lo que me refiero es que podría dificultarse, digamos, el hallazgo de un cuerpo porque, ya digo, estos animales carroñeros pues vayan deshaciendo esas partes del cuerpo, ¿no? Y las entierren para comérselas más tarde en lugares separados, ¿no? No, pero porque no es el un animal caso. solo no se lleva un cuerpo entero, se lleva fragmentos, ¿no? Pero ya digo, no, es que es muy extraño que solo se encontrara a una de esas personas. Como digo, ha habido esos otros 30, 40 casos a lo largo desde que se tiene registro, ¿no? De desapariciones en la zona, pero realmente misteriosos son estos 5 casos, la verdad. O sea, ¿cuál es la conclusión? Bueno, la conclusión depende, porque si te vas aquí al bardo de lo bizarro, pues él te plantea que una de las explicaciones posibles es la de la misteriosa roca. La misteriosa roca come hombres. Ah, amigo. Sí, sí, sí. Como Que el come piedras. Sí, que no De me la voy- historia interminable. No me voy a detener demasiado en ello porque creo que no merece demasiado la pena. Por una sencilla razón. A ver, la leyenda cuenta que sería una roca, ¿de acuerdo? Supuestamente ubicable en la tradición folclórica, en la tradición oral de los indios algonquinos, que es una roca malvadísima. Una roca que de repente, cuando tú pasas por encima de ella, te engulle. Y ya está, ¿no? Y claro, ¿qué ocurre? Que esto aparece pues en la guía de misterios de Vermont, En la guía del Michelin. amigo Joseph A. Citrow. Pero yo no soy capaz de encontrar ninguna otra fuente de la Man-Eating Stone. Es la única referencia que uno puede encontrar. Claro, imaginación. Que le faltaban páginas para rellenar según lo que le pedía el editor. Bueno, Pues quién sabe, ¿no? Bueno. O es verdad que quizá pues alguna persona nativa de allí había Ahí hecho voy. referencia a eso, sí, pero bueno, lo importante, exista la Man-Eating Stone realmente o no, es que también para los algonquinos, para aquellos nativos que desde hace cientos de años habitan en la zona, las desapariciones se sí, van sí. produciendo. Ahí estamos, sí, sí, sí. Entonces, suponiendo que sea una leyenda inventada o no, lo cierto es que nos sirve como ejemplo esa leyenda, ¿no? Como una metáfora, ¿no? De lo que ocurre. Es de una Exacto. montaña, que no deja de ser pues, una formación rocosa, que de algún modo engulle a las personas, las hace desaparecer. Y a veces las expulsa. Exacto. Hombre, para mí la conclusión es bastante obvia, Daniel. No sé para ti. Que es que no hay que ir al Bennington Triangle. Porque tienes muchos puntos de desaparecer. Exacto. Me has dicho que más de 50 personas han desaparecido sin rastro. No, 50 no, entre 30 y 40 en Bueno, total, bueno. más o menos. Bastante, las Desde que se suficientes. tiene registro, sí, son bastantes. Es verdad que es un área muy extensa, porque si lo comparamos... Bueno, claro, habría que ver, porque por ejemplo, Montserrat, ¿no? Tiene también muchas desapariciones a sus espaldas. Pero está muy localizado. Pero Montserrat también está... es verdad que está muy localizado. Claro. No son tantas, evidentemente, ni se le acerca a las de Vermont. Yo creo que Montserrat que deben ser unas... En los últimos años... 15. 10 quizás, sí. Los No últimos creo que- años... no creo que llegue a 20. Últimos 30 años. Sí, sí. Hablamos de desapariciones misteriosas, realmente, ¿eh? No porque, claro, accidentes hay cada año en la montaña, ¿no? Pero claro, es más complicado en esta zona de Vermont porque estamos hablando de una extensión geográfica bastante considerable, ¿no? Entonces, al final, sí, pues dar con el cuerpo de una persona es más complicado de lo que podría ser quizá en Montserrat. Pero bueno, sí, sí. Es un misterio que ahí sigue y, pues, no sé. Hay ciertos sitios que, afortunadamente, yo creo que la mayoría de gente que va a hacer, pues, excursionismo allí por la zona de Vermont, en concreto a la Green Mountain, pues no sabe esto, ¿no? Porque yo no sé si iría muy tranquilo. No sé si iría muy tranquilo a hacer excursiones por allí. Pero en fin.
los comepiedras con pistolas Portal de Glastonbury. Los comepiedras. Los comepiedras. Porque los comepiedras, tú no sabes lo que es un comepiedras de la historia interminable. Yo sé lo que es los comechingones, pero los comepiedras. Los no. comepiedras son unas criaturas rocosas gigantes ¿Ah, sí? que, aunque, como dice su nombre, se alimenten de piedras, por su Están hechas de tamaño, piedra. además, Ajá. se pueden alimentar perfectamente de personas. Y son un bocadito más blando, ¿no? Yo me imagino así que en esa Ujú. zona pues existen esos comepiedras Sí. con pistolas Portal. Y bueno, me gustaría también poder titular en un mundo alternativo a este programa como Los comepiedras con pistolas del Portal de Glastonbury. ¿Va a ocurrir? No. No, por eso he dicho, en un universo En alternativo. un universo alternativo, ¿no? ¿Qué sería, no? ¿Qué sería de Terra Incógnita en un universo alternativo? ¿Quién sabe? ¿De qué hablarían? ¿Hablarían de lo mismo? En fin, De no hecho, lo sabremos, ¿están no ustedes lo sabremos. seguros que están realmente escuchando el Terra Incógnita que se ha grabado en su universo? ¿Están ustedes seguros de que realmente no han desaparecido en algún momento de una historia que ustedes no recuerdan? Piensen. Piensen.